y un análisis mucho más a detalle. Bien, el día de ayer estuvimos platicando sobre la diferencia entre verdades de razón y verdades de hecho. Les voy a poner, el día de ayer estuve platicando un poco sobre esto, pero les voy a poner hoy un argumento que se esgrimió en el año 2006. Es la actual jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en aquel entonces, en 2006, miembro del Partido del Trabajo, y está hablando sobre un fraude electoral, y quiero que escuchen ustedes el argumento que esgrime y que sobre esto hagamos un análisis. Estamos hablando de algo que ocurrió hace 16 años. Hace 16 años. Era otro personaje, eran otros contextos, otra forma. Quiero que vean ustedes que se esgrime y hagamos un análisis sobre lo que la narrativa probatoria está señalando y sobre qué tanta razón justificada puede haber en ello. ¿De acuerdo? Vamos a escuchar, es un fragmento de menos de 2 minutos. Es una dinámica que haremos el día de hoy para comenzar. Y aquí está. Esto es en un programa con Sergio Sarmiento en el 2006. Creo que Sergio Sarmiento todavía estaba en TV Azteca en aquel entonces. A ver qué les parece. La primera condición para que un país sea democrático nos perjudica es que se respete el voto. Y en esta ocasión se respeta el voto. Tenemos pruebas. ¿Por qué no me permites hablar? Tenemos pruebas de que en 72,000 de las 130,000 casillas hubo fraude. No corresponde. 72,000, a ver, 72,000 casillas con fraude, multiplicadas por 5 funcionarios de casillas más 5 representantes de partidos. ¿Por qué no me escuchas? Para que explique por qué. ¿Cómo es posible que en una casilla las boletas depositadas en una urna, más las boletas sobrantes, no correspondan con las boletas recibidas? Eso ocurre en 56,000 casillas. Por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de gran educación, hay gente que no deja ahí el voto, hay gente que hace... Quien llena el acta es el secretario, y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo capacita el IFE, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas, y se apunta, recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan, se dicen... votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan 100 boletas sobrantes. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla, no concuerda en 56,000 casillas. ¿Sabes por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se alteraron porque las actas? Tenemos pruebas. ¿Ustedes tienen las actas? No, porque en muchas actas, en las pocas casillas que se abrieron con el conteo distrital, que tenemos las pruebas, que se abrieron para contar voto por voto. No. El IFE dice que son 2,800, pero muchas de esas solo se abrieron para sacar el acta. La mayoría para sacar el acta, no. Te lo digo yo que hemos estado investigando el caso. En las poquitas casillas que se abrieron, Distrito Federal, que tiene una vigilancia enorme, en 200 casillas que se abrieron, resulta que el PAN tenía 300 votos adicionales alterados en las actas, y había votos menos para el candidato de la coalición por el bien de todos, alterado en las actas. Lo mismo ocurre en el Distrito 3 de Querétaro. Se abre una urna electoral, tenemos inclusive el video, 100 votos anotados en el acta, que no existía. Eso ocurre en 56,000 casillas en el país. Y en otros errores la cantidad en las de gente actas, que debieron haber corrompido, o sea, no son corromper 700,000 personas, perdóname, más allá de el asunto aquí es que hay boletas que no están, hay votos que no están sustentados en boletas, y hay al mismo tiempo, ¿no? o actas alteradas, o hay votos eliminados. La ley dice que si el acta está alterada, si se puede abrir, bueno, pues se abre, punto. Por eso estamos pidiendo que se abran todas las hemos querido hablar desde hace un buen rato y no lo hemos dado. Bueno, ahí está el razonamiento. Fíjense, el razonamiento de la entonces integrante del partido, Claudia Sheinbaum, lo que dice es, llegan boletas.
se hace el conteo de las boletas. Hay tantas boletas. Y luego lo que nos encontramos es que hay tantos votos en la urna y tantas boletas sobrantes. Y faltan boletas. Los números no coinciden. Ese es un hecho. Es un hecho. Es un hecho que los números de las boletas y el número de los sobrantes no coincide para tener el total de las boletas que se entregaron y que por lo menos venían en el documento con el que se empezó la elección. ¿De acuerdo? Ahora, dice, esa es una prueba para mostrar que hubo un fraude, ¿no? Porque no coinciden los números. Y dice, fíjense, el siguiente argumento, la siguiente parte de la narrativa es, alteraron las boletas. Alteraron las boletas. Ese es otro dato. ¿De acuerdo? Habría que ver si efectivamente se infiere de la no concordancia de las boletas en la urna con las boletas que sobraban, si entonces hubo alteración en las actas, ¿no? Y luego hay un segundo razonamiento interesante, que es que de la mayoría de las casillas se sacaron solamente las actas, no se hizo el conteo de votos. Y de 2 casillas que sí se abrieron, dice, el número de votos que hay no coinciden. En el caso del Partido Acción Nacional, que parece que tiene 300 votos más y no están las boletas, y en el caso del partido, bueno, y no están las boletas, y en el caso del partido del Partido del Trabajo, se dice que hay menos votos en el acta de las boletas que sí hay. Entonces parece que las boletas no reflejan el número de votos que hay en las urnas. Pero eso es otro hecho. Y eso ocurre en 2 casillas. Entonces lo que dicen es, queremos que se abran todas, voto. Si ustedes recuerdan, era voto por voto, casilla por casilla. Entonces son 3 datos. 3 datos. El primero es que el número de votos en las urnas no coinciden con el número de boletas sobrantes en el total de boletas que se entregaron. Es decir, hay boletas que faltan. Segundo, de esas boletas que faltan, no sabemos la verdad, si ahí estaban los 300 votos más del PAN o los 300 votos menos del Partido del Trabajo o de la coalición. Pero simplemente está el dato, que en las actas, el Partido Acción Nacional tiene 300 votos más en una casilla y el otro tiene 300 votos menos, más o menos, ¿no? Y dice que se alteraron las casillas. Esa es la narrativa de ella. Esa es la narrativa de ella. Pero no hay una prueba fehaciente que lo marque. Si se fijan, la narrativa es, no coinciden los números, tan sencillo como eso, dice ella. Faltan boletas y luego en las 2 casillas que se abrieron hay una inconsistencia de votos. Luego entonces hubo fraude. Pero además dice que ahí hay prueba. Vuelvo muy brevemente, les digo que dura un par de minutos, para que lo vean ustedes nuevamente con calma. Estos son los datos que quiero que se vean. Esto lo estoy haciendo a modo de taller de análisis de valoración de prueba. Entonces, vamos a analizar por partes. ¿Les parece? Fíjense bien. Ahí va. La primera condición para que un país sea democrático no, es que se respete el voto. Y en esta ocasión no se respetan millones de gente Perdóname, salimos a votar. tenemos pruebas. Más de 1 millón de ¿Me permites hablar? ¿Por qué no me permites hablar? Sí, Tenemos pruebas
de que en 72,000 de las 130,000 casillas hubo fraude. ¿No? ¿Dónde? 72,000, a ver, 72,000 casillas no con fraude, corresponde. multiplicadas por 5 funcionarios de casillas más 5 representantes de ¿Por qué partidos. no me escuchas Estamos hablando de para que 700,000 explique por qué? A ver, ¿Cómo es posible que en una casilla sí, las boletas depositadas en una urna, sí. más las boletas sobrantes, no correspondan con las boletas recibidas? Eso Puede- ocurre en 56,000 Puede ocurrir casillas. por una sencilla razón, porque la gente que vota no es necesariamente gente de gran educación, hay gente que no, No, deja ahí el perdóname. voto, hay gente que hace Quien cosas. llena el acta es el secretario. Y es tan fácil como esto. Cuando llegan, y eso lo capacita el IFE, cuando llegan las boletas a la casilla, se cuentan las boletas y se apunta. Recibimos 700 boletas. Cuando termina la votación, se sacan todas las boletas de la urna y se cuentan. Se dicen votos depositados, 600. Cuando hay boletas sobrantes, se cuentan 100 boletas sobrantes. Cuando resulta que esa cuenta tan sencilla no concuerda en 56,000 casillas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque alteraron las actas. ¿Cómo se alteraron Porque las actas? tenemos pruebas. Ustedes tienen las actas No, también. porque en muchas actas, en las pocas casillas que se abrieron con el conteo distrital, que tenemos las pruebas, que se abrieron para contar voto por voto. No, el IFE dice que son 2,800, pero muchas de esas solo se abrieron para sacar el acta. La mayoría para sacar el acta, no. Te lo digo yo que hemos estado investigando el caso. En las poquitas casillas que se abrieron, Distrito Federal, que tiene una vigilancia enorme, en 200 casillas que se abrieron, resulta que el PAN tenía 300 votos adicionales alterados en las actas y había votos menos para el candidato de la coalición por el bien de todos alterado en las actas. Lo mismo ocurre en el Distrito 3 de Querétaro. Se abre una urna electoral, tenemos inclusive el video, 100 votos anotados en el acta, que no existía. Eso ocurre en 56,000 casillas en el país. Bueno, y en otros errores la en cantidad las de actas, gente que debieron haber corrompido, o sea, corromper a 700,000 personas es algo que perdóname, va más allá de el asunto aquí es que hay boletas que no están, hay votos que no están sustentados en boletas, la urnas y hay embarazadas. al mismo tiempo, ¿no? o actas alteradas, o hay votos eliminados. La ley dice que si el acta está alterada, sí se puede hacer voto, se abre, punto. Por eso estamos pidiendo que se abran todas las Hemos urnas querido hablar desde hace un buen rato y no lo hemos dado. Bueno, fíjense que a esto todavía le voy a echar más leña al fuego. Vamos a pensar, no es exactamente del mismo año 2006, esto es de otros años. Pero fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, una nota de Milenio que dice, representantes de Acción Nacional dijeron que encontraron el material electoral en las bolsas negras y no tuvieron una explicación. Y acá dice, ciudadanos y representantes del partido de la Comisión Municipal Electoral de Escobedo generaron un zafarrancho y protestas al exterior del inmueble por el hallazgo de presunto material electoral en bolsas de basura. Encontraron votos, encontraron urnas en un bote de basura. Y luego hay aquí otra dama que dice, cae en Juárez mujer con boletas marcadas a favor de Morena. Bueno, puede haber sido cualquier partido. Hay uno también del PRI, por eso les puso uno de Morena. Dice, la mujer aseguró que fueron los mismos funcionarios quienes le hicieron entrega de los documentos alterados. Y vamos todavía a ver un pequeño video más. No digo que esto haya ocurrido simultáneamente, digo que ocurre simultáneamente. Lo que pasa es que no encontré todas las notas de 2006, pero precisamente luego se dice que se encontraron boletas en la basura. No quiere decir que unas sean iguales a las otras, pero miren, esto ocurrió en Aguascalientes, me parece en Agua Prieta, en un lugar donde se dice que apareció material de las elecciones que debería estar en custodia. Fíjense el argumento que se esgrime. Bastante tensión se vivió la madrugada del 8 de julio aquí en el Consejo Municipal Electoral en Agua Prieta, después de que fueron encontradas algunas boletas y actas utilizadas en la votación del 5 de julio tiradas en la basura. El presidente del Consejo Municipal Electoral, Servando Moroyoki, salió a las 2 de la madrugada a declarar que efectivamente se habían encontrado el material electoral tirado a las afueras de las instalaciones.
aquí por fuera, en los paquetes que teníamos como nosotros, ya para emitirlo al Consejo Estatal, haciendo una solución de ellos para irlo guardando, para quitarlo de ahí de enfrente, se encontraron algunos documentos, o muchos documentos que debían estar bajo resguardo. Entonces, son actas y algunas boletas también, boletas que son votos válidos para diferentes partidos. ¿Y de quién es responsabilidad el resguardo de estos documentos y por qué 72 horas después? Eso no estaba contemplado como algo que fuera dentro del Consejo, que debía haber estado en el resguardo como están las demás casillas, como están las demás. Todavía se mantiene igual el sello, como lo dejaron todos como lo dejaron todos los... Estaban dobladas. Esta situación ocasionó que los miembros del Consejo Municipal Electoral se reunieran en las instalaciones de dicho órgano para deliberar qué sería el siguiente paso a tomar, mientras que impedían el acceso al notario público contratado por el PSD, Homero González. Que estoy aquí a la 1 de la mañana y son la 1 de la mañana y son la 1:30 y hasta ahorita me están permitiendo el acceso. Ok. Que se dé constancia de eso. Estamos de la 1 de la mañana aquí y a la 1:30 de la mañana el acceso. Pásale. Ya está. A ver, pásale. Checa el recinto, por favor. Bueno, aquí tenemos hechos. Tenemos hechos. ¿Qué es lo que se prueba? ¿O la prueba son estos hechos? O sea, la prueba es que no coinciden los votos con los números de boletas entregadas. ¿Qué es lo que se esgrime? ¿O qué es lo que se está probando? Estoy entrando al detalle fino, ¿no? A ver, Víctor de la Paz, adelante, le escuchamos, Víctor. Nada más prenda su micrófono porque no le escuchamos. Ok, Ahí sí, está, pues, ya no te entendí. escuchamos. Bueno, en los videos, pues yo aprecio dichos sobre ellos. Sí, o sea, toda la retórica que se maneja comúnmente en la materia, ¿no? Sobre todo, y también está presente en la interposición de los medios de información, ¿no? En los escritos de demanda, de terceros. Pues hay mucha retórica, ¿no? Una cuestión que se dice sobre los hechos. Generalmente es tendenciosa, generalmente, obviamente, es desde un punto de vista que favorece la parte, pero en materia política, pues también se le pone, ¿no? De la cosecha, porque lleva una carga política. Entonces, ahora, pues ahora sí que los dichos hacen, pues ahora sí que, pues solamente pues la intención, ¿no? La acción que tiene que probar ahora con medios de jurisdicción en un medio impugnativo. O sea, a ver la diferencia entre los documentos que se generaron, ¿no? En este caso, por ejemplo, los hallazgos, ¿no? Las boletas, por ejemplo, estos elementos que se encontraron en la basura, o bien las propias actas, ¿no? En caso de cuando se alegan las irregularidades en los cómputos, o vaya en las operaciones aritméticas, ¿no? La prueba son las actas, ¿no? Y en su caso, pues ya las boletas o los votos. En su caso, pues para eso pues también hay los procedimientos, ¿no? De recuento, y pues solamente, pues en algunos casos la ley permite, ¿no? Que ante una duda, digamos, razonable, pues se pueda generar una nulidad. Pero bueno, entiendo, hago esa distinción. ¿Sí? Es cuanto. Muchas gracias, Víctor. Pero a ver, antes de que se vaya, Víctor de la Paz, nuevamente levantaste la mano. Bueno,
Antes de que te vayas, fíjate, el punto aquí es este. Es un hecho que hay, como lo has dicho, es una retórica. Y es una retórica política, porque estamos obviamente en materia electoral. Eso es lógico que haya mucha retórica política en este asunto. Pero vamos a ver, hagamos el análisis a fondo, o el análisis por forma, ¿no? Tenemos prueba. Fíjense, esto es lo que yo les quería decir ayer. Tenemos hechos y tenemos una verdad de razón, diríamos. Pero el tema de la actividad de valoración de la prueba en materia electoral y en cualquier materia jurídica es valorar verdades de hecho. Hacer valoraciones de hechos, no de razones. Obviamente, incluso el discurso que plantea primero Claudia Sheinbaum es interesante. Sobre el número de boletas que se entregaron a la casilla, hubo tantos votos y tantas quedaron. Faltan boletas. ¿Dónde están esas boletas? No están en la urna, no están en el cuaderno. ¿Es relevante que no estén esas boletas? Hay un tercer video que no les he pasado y la verdad es que no me dio tiempo de mostrárselos y no lo tengo en formato para transferirlo. Lo haré seguramente en otro momento. En el que hay unas personas en una casilla marcando un partido. No sabemos cuál es, pero están marcando un partido. Y lo que hacen es arrancar las boletas. Y aquí tenemos una señora que dice que le dieron boletas, pero no las fue a meter a una urna, le dijeron que se las llevara. Y de pronto encontramos boletas en la calle. Pero fíjense que esta es una posibilidad. Yo no digo que siempre ocurra así. Solamente quiero mostrarles que hay casos en que hay partidos que marcan boletas en favor de su partido, PRI, PAN, PRD, por lo que ustedes quieran, y las van y las tiran a la basura. Esto es muy interesante, porque son votos, bueno, son boletas marcadas que no se contabilizan, que generan una sospecha doble, porque a la hora de ver las boletas que sobran, pues no están una gran cantidad de boletas importantes, y luego encontramos en el bote de basura boletas marcadas para tal o cual partido. No se van a contar esas boletas. Pero fíjense qué interesante, porque se establece un entorno, una contingencia en la que no coinciden los votos. Con esto te dice sencillo, ¿no? No, los números de lo que está en las urnas no es igual que los que sobraron bueno, no se complementan con los votos que debían de quedar en el cuadernillo de boletas entregadas. Y encontramos luego esos votos tirados a la basura para un partido u otro. Entonces nuestra mente, atendiendo a verdades de razón, relaciona esos vacíos como consecuencias lógicas de que, claro, había votos para tal partido y se los robaron. Nunca se contabilizaron. Hubo un fraude. Pero esa narrativa es la que se tiene que probar. Tenemos hechos, tenemos los votos en el basurero, tenemos que faltan boletas en el cuadernillo, tenemos votos en las urnas y dice olímpicamente alteraron las boletas, como si fuera algo que se deduzca naturalmente. A esto me refería yo precisamente el día de ayer. Podemos tener verdades de razón, pero no están sustentadas en hechos. Porque en los hechos podría haber ocurrido otra cosa, que es otra cosa que le estoy planteando ahora y que tal vez haya alguna evidencia. Pero si no tuviera la evidencia de la gente arrancando las boletas, hoy en día con teléfonos celulares es más fácil. De hecho, el video que vi de ese, y vi que se las dieron a otra persona para que se las llevara afuera. Claro, eso no es un delito.
Eso no es un delito, pero está enrareciendo el ambiente. Ahora, yo secretaria de estudio, tengo estos datos. Tengo que inferir, ahora sí como diríamos, por pruebas conjeturales, que efectivamente había unos votos para el partido tal o cual y que no están contabilizadas y se las robaron y se las fueron a tirar a un bote de basura para que nadie las contara, entonces debería contarlas. O debería anular la casilla, porque en esa casilla perdió el candidato del partido tal y ganó la candidata del partido tal. Esto es lo que les quiero decir. Valorar una prueba no tiene que ver con verdades de razón necesariamente. Tiene que ver con que se demuestren, se comprueben, perdonen ustedes, verdades de hecho. Verdades de hecho. Si hubo fraude, dime cómo esos hechos con esa narrativa coinciden. Dame las pruebas de la mecánica de hechos, de que alguien sacó esos votos, o esos votos se los robaron antes de que entraran en las urnas y los fueron a tirar a otra parte. Esto es precisamente el meollo del asunto. Fíjense cómo puede haber tácticas electorales vinculadas a estrategias más complejas, en la que el problema no es ganar una elección. Ya se puede saber que la elección se va a perder, pero genera un ambiente interesante postelectoral que deslegitima un triunfo y aparentemente parece que legitima un fraude sin que se esté comprobando efectivamente. A mis queridas secretarias y secretarios, este tipo de cosas son las que hay que detallar y analizar. Este es un ejemplo que les acabo de poner. Este asunto en materia electoral es totalmente irrelevante porque efectivamente no se consideran esas situaciones como un fraude, mientras nadie lo haya probado. O sea, el robo de boletas. Y aquí es muy interesante porque en un programa de televisión como este, un sujeto como Sergio Sarmiento, tal vez poco experto en ese tema, se le ocurre decir, bueno, es que es posible, hay gente que no está muy preparada y vota y se lleva su voto a su casa, ¿no? O deja el voto por allí. O sea, está también haciendo una serie de conjeturas que flaco favor le hacen a su programa de televisión, ¿no? Y se ve que le tiene poca voluntad a Sheinbaum en este programa, ¿no? Pero lo interesante es que Claudia Sheinbaum tiene mucha vocación del razonamiento heurístico, es decir, da premisas y saca una serie de conclusiones que no son tampoco verdades de hecho, se infieren como verdades de razón. Este tipo de ejercicio es lo que me parece que es relevante en materia de valoración de las pruebas. En otro momento, en otra época, las pruebas conjeturales nos darían la impresión de que sí es posible razonar que esas boletas que se tiraron seguramente deben de haberse contemplado en estos casillos, en estas casillas, y deberían de estar en esas urnas. Claro, porque uno piensa que una boleta marcada es una boleta que se entregó y que debe estar dentro de una urna. ¿Qué otro lugar podría tener una boleta marcada si no es dentro de una urna? Pero a nadie se le ocurre esa otra hipótesis. Les digo, a mí se me ocurrió esa posibilidad porque de pronto estoy viendo los videos que llegan, gente que está marcando boletas, no sé de qué partido sean, las arrancan y las llevan y las tiran en otra parte. Claro, no están haciendo fraude de elección. Está generando un ambiente, enrareciendo el ambiente electoral. Y esto obviamente genera sospechas, pero no prueba nada. Genera sospechas, pero no prueba nada. No quiero decir que no haya habido fraude, si haya habido fraude. No se puede probar un fraude con estos elementos. O por lo menos en materia electoral, alguien que haga una valoración de la prueba
a conciencia no tiene elementos. Y luego es muy interesante porque llega en el otro caso de las boletas que encontraron afuera de la institución electoral de Agua Prieta. Llega un notario, el notario es el único que va a dar fe, y lo único que dice es la 1:30 de la mañana y apenas me acaban de dar acceso. Es lo único que voy a hacer constar, y que lo que me van a decir, voy a decir que vi eso a la 1:30 de la mañana. Y está muy bien. El notario va a hacer constar que vio unos paquetes o vio boletas marcadas que estaban afuera de la institución, pero fíjense, todavía dicen, ese material debería estar en resguardo. Pero, ¿por qué dice que debería estar en resguardo? Porque eran actas, y esas actas eran legítimas. Esas actas hacían referencia a votos verdaderos. Fíjense que la autoridad está dando por bueno algo que no sabemos si es efectivamente algo que sobró o algo que está allí. Una de las cosas que tiene que haber en la valoración de la prueba es analizar esos detalles que hacen eslabón con el resto de las consideraciones. Porque de lo contrario, nos estamos metiendo en un universo donde parecería que no queda nada claro ante tantas afirmaciones. Esto es precisamente lo que quiero mostrarles. Es lo que he querido que se vea. Si ustedes me permiten, tal vez sea poco serio, pero déjenme plantearles cómo debe razonar un secretario de estudio cuando se le hace un planteamiento. ¿Sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? ¿Te importaría decirme dónde está? Pues, ¿por qué no me lo dices? Fíjese, ella llega y le pregunta ¿dónde está la panadería más cercana? Si le puede decir dónde está la panadería más cercana, ¿no? Por si perdieron esa parte. Se los voy a poner. ¿Sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? ¿Te importaría decirme dónde está? Pues, ¿por qué no me lo dices? Te lo quiero decir. Bueno, pues entonces, ¿por qué no me lo quieres decir? Es que quiero, dale. Bueno, pues dímelo. Si es que no me lo has preguntado. Pero se te lo acabo de preguntar. No, me has preguntado que si quería decírtelo. Vale, tienes razón. Vamos a volver a empezar. ¿Dónde está la panadería? ¿Qué panadería? ¿Dónde está la panadería más cercana? ¿Pero la más cercana a dónde? ¿Dónde está la panadería más cercana de aquí? ¿La panadería más cercana de nosotros ahora? Ah, esa panadería. Sí. Sí. Fíjense que esto que puede parecer un chiste chusco en el análisis, y fíjense, en el estudio analítico de una situación de hecho es muy importante. Lewis Carroll, que era un gran profesor de lógica, en un texto que se llama Alicia a través del espejo y lo que encontró en él, explica también una cosa muy parecida a esto. Está el caballero blanco y le dice a Alicia, ¿estás triste? Dijo el caballero con voz inquieta. Déjame que te cante una canción que te alegre. Y le dice, la canción se llama Ojos de Bacalao. Y Alicia le dice, con que ese es el nombre de la canción. Y le dice,
intentando dar la impresión de que estaba interesada. Y el caballero le dice, no comprendes, corrigió el caballero, con poca contrariedad. Así es como la llaman, pero su nombre en realidad es un anciano viejo. Y entonces le dice a Alicia, entonces debo decir que así es como se llama la canción. Corrigió a su vez Alicia. Y el caballero le dice, no, tampoco. Eso ya es otra cosa. La canción se llama. Fíjense que ustedes pueden decir, pues, ¿de qué está hablando? Esto es una precisión analítica. Esto es pensar de una manera analítica rígida. Y ustedes pueden decir, está loco, ¿no? Pero no, es exactamente lo mismo. Una pregunta una respuesta debe atender a una pregunta específica. Una cosa es cómo la llaman a la canción, otra cosa es su nombre y otro es cómo se llama la canción. Uno es cómo la llaman, cómo se llama y otro es el nombre. Estas distinciones son distinciones analíticas. Y en la valoración de una prueba, déjenme decirles que este es el punto. Hay hechos, sí hay hechos, pero la narrativa que contamos sobre esos hechos, ¿qué tipo de narrativa es? Porque fíjense, saltamos automáticamente de hay tantos votos en la urna, tantos que sobran, y se hizo un conteo de todo lo que había. Deberían coincidir. Luego entonces hubo fraude, ¿no? Pero eso sería una verdadera razón. Ahora, hay que probar el hecho. Hay que probar el hecho. Que efectivamente se dieron esas boletas que no están para votar en el momento que se tenía que votar y que alguien las quitó y las fue a tirar a otra parte en caso de que sea. Y además habría que probar que esas boletas que sí se metieron en la urna. Y fíjense, hay una cosa que se dice en la última grabación, en el último video, que no terminamos de escuchar porque un reportero pregunta, ¿estaban dobladas las boletas? Ya no se termina de escuchar la pregunta, pero ya cortan la nota. A mí me hubiera gustado saber eso. ¿Estaban dobladas las boletas? Porque es muy interesante. Si hubieran estado dobladas las boletas, todavía podríamos haber sospechado que efectivamente se metieron en una urna. Porque para entrar en la urna tienen que estar dobladas. Pero si hubieran dicho, no están dobladas, entonces quiere decir que nunca estuvieron en la urna. O alguien abrió la urna y las metieron sin doblar. O toda boleta doblada quiere decir que entró en la urna. O sea, fíjese cómo hacemos inferencias que no tienen lógica. Parece que son lógicas en la razón, pero en los hechos no se siguen necesariamente. Por eso, ayer estaba yo haciendo esta anotación. No es lo mismo una verdad de razón que una verdad de hecho. Y en materia probatoria hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, ¿no? Es como una clave esencial. Ayer decíamos, y alguien comentó, es que, siguiendo la teoría de Niklas Luhmann, ¿no? Toda comunicación comunica. Pues sí, pero hay que ver si lo que yo estoy comunicando se puede probar. Yo comunico que hubo fraude. Estoy comunicando que no coinciden unas boletas con las sobrantes, las boletas de la urna con las sobrantes en el total. Y eso ya lo comuniqué. ¿Pero eso quiere decir que es verdad? Pues por supuesto que no. Entonces la verdad de hecho funciona en otra categoría distinta a la verdad de razón, ¿no? Esto es lo que quería yo anotar como un factor determinante y muy valioso en estos grupos. Esta les diría que es una de las grandes dificultades que tenemos para precisamente probar algo. Precisamente probar que algo es como se dice que fue. Y no es necesariamente lo que se afirma, o sea, vuelvo a lo mismo, parecería
déjenme mostrarles. Vamos a ver esta normatividad. Fíjense ustedes. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral dice, de las resoluciones y de las sentencias, el artículo 22. Las resoluciones o sentencias que pronuncien respectivamente el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberán hacerse constar por escrito y contendrán el resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. 2. En su caso, el análisis de agravios, así como el examen y valoración de las pruebas que resulten pertinentes. ¿Cómo estamos examinando y valorando estas pruebas? Esto nunca nos lo enseña nadie. Y nos dicen que hay que hacer tales relaciones de normas con precedentes o con resoluciones anteriores, como si encontráramos en los antecedentes y las resoluciones conceptos previos que se apliquen deductivamente a todos los casos. Pero las resoluciones previas no quiere decir que sirvan exactamente a cada caso posterior. ¿Por qué? Porque esto creo que esto hay que explicarlo y creo que es importante. No toda resolución previa se aplica de manera general a todos los casos, porque hace falta detectar que el contexto en el que se da la resolución coincide con el caso particular. Pongo un ejemplo, tal vez que les parezca muy burdo, pero es importante. Porque además me parece que es importante esto. Había una conductora de un canal de videos que se hace llamar Just Stop. Y el Código Penal señala que es un delito producir, almacenar y distribuir pornografía. Y cuando uno ve esos tres elementos y ve cuándo se emitió esa ley, pues uno piensa precisamente que estamos hablando de la pornografía de menores de edad, ¿no? O personas que no están conscientes de lo que están haciendo, producen las películas, las almacenan en bodegas y las distribuyen para su venta. Porque era como ocurría antes. Cuando se hizo esa ley, nadie había pensado en la capacidad de almacenaje de un teléfono celular, ni en lo que se transmite en un teléfono celular, ni en la cantidad de datos del teléfono celular. Y ahora resulta que esta conductora recibe un correo, bueno, recibe un mensaje, un archivo, con el video de esta menor en su teléfono. Y entonces, claro, como está en su teléfono, quiere decir que está almacenado en la memoria. Pero si se dan cuenta, el contexto del artículo, ni siquiera la interpretación semántica, el contexto del artículo tiene por finalidad toda una operación sistémica. Es producir, almacenar y distribuir mercancía. Es una mecánica. Y dicen que esta persona, como ya lo tenía almacenado, está violando la ley. Igual la persona que se lo envió debió haber sido procesada por distribución de pornografía. Pero fíjense que estamos metidos en el concepto abstracto y no entendemos el contexto de una situación jurídica. Es como si la conceptualización rigiera el análisis jurídico. Y una resolución previa, una sentencia,
Un precedente, ahora como se debe entender un precedente, o como se debe entender una jurisprudencia. Voy a utilizar las palabras de López Medina, Diego Armando López Medina, autor de esta obra de El derecho de los jueces. Una resolución judicial, un precedente, una jurisprudencia, es un caso clínico. Es como un caso clínico en el que uno tiene que ver el contexto en el que se dio una situación y ver si por analogía el contexto de una situación se puede trasladar a otra situación, a otro contexto. La valoración de una prueba está en un contexto, en una circunstancia, en una particularidad circunstanciada. No se trata de valorar la prueba en abstracto, porque no es una verdad de razón, es una verdad de hecho. Y la verdad de hecho se ve circunstanciada. No verla de esa manera es hacer una confusión de verdades de hecho como si fueran verdades de razón. Y eso implica muchas irregularidades de razonamiento. Muchas irregularidades de razonamiento. Bueno, esta les diría que es una de las temáticas y probablemente el aspecto más complejo y controvertido de la forma en que se lleva a cabo la valoración de una prueba. Y como ustedes verán, hay muchas cosas. Vuelvo a lo mismo. No es, aunque la ley nos dice que hay que valorar los hechos, bueno, en realidad lo que hay que valorar es la narrativa que hay sobre los hechos. Porque los hechos, pues ahí están. Y, vean ustedes, vuelvo a lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Examen y valoración de las pruebas. Esta valoración tiene que hacerse con base en las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia. ¿Las reglas de la lógica son reglas de razón? Sí. Pero esas reglas de la lógica tienen que estar asociadas a las de la sana crítica y de la experiencia, que son valoraciones contextualizadas. Deben estar contextualizadas. Y fíjense la expresión, los medios de prueba. Hace referencia a los medios de prueba. Serán valorados por el órgano competente para resolver. ¿Los medios de prueba son hechos? ¿O son esas narrativas que van con los hechos? Dice Tomás de Aquino que una razón especulativa trata de cosas necesarias, lógicas abstractas. Por eso las conclusiones particulares, como los principios comunes, son verdades que no admiten excepciones. Pero, como hablamos no de verdades de razón, sino de verdades de hecho, hay que ver la razón práctica, la cual se ocupa de las cosas contingentes, como son las operaciones humanas y principios comunes, que hay una necesidad, pero a la hora que se desciende en las circunstancias, en las particularidades, dice Tomás de Aquino, pueden encontrar excepciones que van ocurriendo. ¿Vamos bien? Entonces, esto es lo que quiero que se vea como un factor importante. Bueno, voy a adelantar un poco. El día de mañana le he pedido a un muy apreciado amigo mío que trabaja en la Corte que nos platique algunos criterios que han sido controvertidos en materia de valoración de pruebas. No tanto los asuntos, sino cómo se valora una prueba, cómo tendría que analizarse esta cuestión de la valoración de la prueba. Porque pensamos que la forma en que razonamos es la forma adecuada. Pero si se fijan, yo lo que he platicado entre la sesión de ayer y la de hoy es observen cómo observan la prueba. Observen cómo valoran lo que tienen que valorar. ¿Qué les dan?
y eso que les dan es es elemento a valorar. Tiene datos suficientes como para ser valorados. Bueno, esto me lleva a otro punto que quiero abordar con ustedes el día de hoy, que son los elementos del estándar probatorio en el sistema interamericano de derechos humanos. No es que se aplique este estándar a la valoración de derechos humanos de nosotros, sino que me parece que es pertinente, aparte de que viene el programa, es qué es lo que considera y qué es lo que se pretende probar. En lo que hemos hablado ahora de la verdad de razón y la verdad de hecho, lo que se pretende valorar y que se pretende valorar para probar es que alguien cometió un ilícito o una irregularidad. Pero cuando el objetivo no es buscar un culpable, fíjense lo que estoy diciendo, sino probar que se dio un daño. Fíjense, no estoy probando que un sujeto activo realizó un acto, que probablemente realizó un daño. Cuando la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no busca pruebas que establezcan quién es el culpable de algo, sino que efectivamente ocurrió un daño y una violación de derechos. Que esto es otra cosa. Yo les preguntaría, y vamos a pensar en estos términos, el hecho de que no coincidan las boletas con las boletas sobrantes en el total de las boletas, podría decirse que hubo un fraude, pero no podemos probarlo. De momento no había pruebas de eso, de que efectivamente alguien sacó esas boletas y se las llevó. Ahora, voy a replantear la pregunta. ¿Hubo un daño a los derechos de alguien porque no coincidieron los números? Esto es como repensar la situación de otra manera. Y miren ustedes, esto es lo que quiero que veamos en este momento. El estándar probatorio, fíjense, considera lo que son, distingue lo que es el sistema de evaluación, que es una íntima convicción, la prueba legal y utilizar la sana crítica. Dentro de lo que son los elementos de la sana crítica, es utilizar reglas de lógica, la identidad, el tercero excluido, de no contradicción y de razón suficiente. Son reglas de lógica, de verdades de razón. Pero la sana crítica también incluye reglas de la experiencia común, que no son verdades de razón, sino son verdades de hecho. Cosas como en la realidad se dieron circunstancias y eventos. ¿Y cómo se motiva la valoración de las pruebas sobre esos hechos? Esto es lo que quiero que se vea. Bien, perdón ustedes. Vamos a ver estos elementos. Fíjense cómo la Corte Interamericana nos muestra que una cosa es usar verdades de razón, pero también las complementa con reglas de la experiencia y motivación de la valoración de la prueba. Ahora, la apreciación probatoria de la Corte Interamericana tiene estos dos puntos esenciales. Criterio de valoración de la prueba ante la Corte Interamericana, siguiendo las reglas de la sana crítica, y el estándar de pruebas de la Corte Interamericana, que generan convicción sobre la veracidad o verosimilitud de los hechos. La probabilidad prevalente, y probabilidad no me refiero a lo que es más probable que ocurra, sino a lo que es prevalente. En el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte se ha precisado como criterios de valoración de la prueba el de la sana crítica. Y fíjense que aquí está el punto que les quería mencionar, que me parece que es un factor esencial.
A diferencia del proceso penal, en el proceso ante la Corte, los estados no comparecen como sujetos de acción penal. No se busca quién es el culpable. Es que fue el ejército, fue la marina, fue el estado el que cometió el delito. Bueno, pero no podemos llevarnos a toda la marina ni a toda la... mientras no sepamos a alguien específico. Pero bueno, tal vez la persona que sufrió, o las personas que sufrieron la violación de derechos no saben quién, no le piden el nombre al delincuente, ni al que los tortura, ni al que los viola en sus derechos. No es necesario que se identifique individualmente a las personas responsables de los hechos. No tiene aplicación de los principios de presunción de inocencia y tampoco la de indubio pro reo. ¿Por qué? Porque no se busca al culpable. Y tampoco se aplica el estándar de la prueba más allá de toda duda razonable, pues es suficiente que el juzgador llegue a la convicción de que son veraces o verosímiles los hechos y violaciones alegadas en el caso concreto. ¿Qué es lo que pueden tomar como elementos de indicio? La prueba rendida ante la comisión, o sea, antes de que llegue a la Corte, lo que se presenta a la comisión. Prueba presentada por primera vez ante la Corte Interamericana. La Corte Interamericana no es una segunda instancia, es una instancia superior, pero no es una segunda instancia. La comisión es un primer punto en el que se llega a plantear la situación y la comisión puede dar una recomendación. Pero si la recomendación no se sigue, se puede escalar a la Corte Interamericana, que no es una segunda instancia, sino que acepta y recibe después de que se intentó algo en la comisión. Pero incluso la Corte no necesariamente parte de lo que se presentó ante la comisión. Se pueden presentar pruebas que no hayan sido presentadas ante la comisión y se presentan ante la Corte Interamericana. Se presentan entonces declaraciones rendidas ante la Corte, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones. Esto en el sistema nacional es inconcebible. Pero, claro, porque existe la situación de indubio pro reo. Pero no buscamos una persona a la cual castigar. Lo que buscamos es probar que se dio una violación de derechos. Implicaciones de un contexto, documentación a nivel interno e incluso ver enfoques de perspectiva de género. Quiero que vean que la Corte Interamericana busca probar que hubo un daño, incluso a partir de indicios. Y el menor indicio tal vez puede mostrar o inducir a que sí ocurrió aquello. Ahora, ¿es para castigar a alguien? No, pero sí le llaman a la atención al Estado. Gerardo Ávila, levantó usted la mano, adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Bueno, nada más para hacer un comentario con respecto a este estándar que está concebido en el sistema interamericano para, bueno, en la Corte, para comprobar violaciones a derechos humanos y el tema de que en el sistema mexicano la prueba circunstancial pues no está concebida. Creo que, bueno, tengo entendido que sí está esta cuestión como una posibilidad, pero que los estándares para la materia penal en realidad sí son pues altos, para que dejan a un lado este margen de poder hacer a través de meras inferencias, sin que tengan un eslabón lógico natural, pues llevar a una conclusión que tenga como, pues tal vez consecuencia, privar de la libertad de una persona, ¿no? Por ahí tengo de hecho estaba buscando sobre esta cuestión de la circunstancial plena, porque todo lo que usted ha estado mencionando, a mí me llama o sea, me hace pensar en esta cuestión de la circunstancial plena, y hay una tesis de un colegiado que incluso el rubro es prueba indiciaria o circunstancial en materia penal. Su eficacia no parte de pruebas plenas, aisladas, sino datos unívocos, concurrentes y convergentes, de cuya articulación, concatenación y engarce se obtiene objetivamente una verdad formal a través de una conclusión natural a la cual cada indicio, considerado en forma aislada, no podría conducir por sí mismo. Entonces, bueno, ya nada más quería hacer esta como participación, porque me parece que está relacionado con el tema que se está mencionando. Gracias. Oye, ¿me permites una pluma?
la libretita. Oye, es muy interesante el dato, Gerardo. ¿Me puedes decir nuevamente esto que encontraste? Sí, es con el número de registro 171660. Ok. Muchas gracias. Todo este material luego es interesante. Bueno, ahí tienes un dato que parecería que de lo fáctico busca una coherencia formal. Y la coherencia formal, a final de cuentas, lo que va a tratar de hacer es justificar formalmente una serie de hechos fácticos, ¿no? Y es interesante, es una tesis aislada, ¿verdad? Por lo que me estás diciendo. No es jurisprudencia, nada más que es de colegiado. Fíjate, es jurisprudencia y de colegiado. Pero estas cosas luego son como tesoros que no se encuentran en todas partes, pero son bien importantes porque aquí es donde deberían estar los elementos de capacitación. Y esto es lo que nos debería enseñar un poco a todos, ¿no? No hacer deducciones absolutas sobre todo, porque ahí está el trabajo y la chamba. Bueno, un par de cosas, una cosa más me gustaría señalar. Ya, la verdad es que se me fue el tiempo rapidísimo, se me está yendo el tiempo como agua en esta sesión. Quiero mencionarles algunas teorías, una teoría que hay sobre esto, del estándar probatorio. Déjenme mostrarles esto. ¿Perdón? Bueno. Déjenme mostrarles esto. Hay algunos autores que hablan sobre propuestas de teoría de evaluación de pruebas. ¿Me avisas cuando te vas a la clase? Bueno, déjenme mostrarles esta lámina de acá. Hay un autor de la Escuela de Girona que se llama Jordi Ferrer Beltrán. Jordi no ha sido secretario, pero bueno, dice que realmente no hace falta haber sido operador jurisdiccional ni haber resuelto asuntos de este tipo. Porque él tiene todo un planteamiento sobre la valoración racional de la prueba. Y parecería que estamos operando en el campo de unas combinaciones muy extrañas. Dice él que la probabilidad estadística de la hipótesis como modelo de razonamiento probatorio puede ser una vía para lograr una prueba que algo que efectivamente es muy probable. Hay un autor que se llama Cohen que afirma que el razonamiento probatorio no debe basarse en probabilidad, pero hay una serie de argumentos que esgrime Jordi Ferrer Beltrán, que es utilizando la fórmula de estadística bayesiana. Dice, la probabilidad subjetiva como modelo de razonamiento probatorio analiza la probabilidad de que una afirmación sea verdadera. Dos jueces distintos pueden tener la misma percepción si así funcionaría, pero si no, no funciona. Mide el cambio de creencias desde antes de iniciar el proceso hasta que termina. El éxito está en la confirmación o en la racionalidad que lo lleva a pensar en otra creencia, ¿no? Pregunta, ¿qué tan probable es que se den dos hechos independientes conjuntamente? Un evento puede volver a ocurrir tal cual. Puede haber una línea de que las cosas han venido ocurriendo de una manera y quiere decir que adelante van a seguir ocurriendo de esa manera. Puedo decir, bueno, puedo yo enseñar que hay líneas estadísticas que llevaron a probar ciertas cosas de cierta manera. Pero eso quiere decir que atendiendo esas relaciones que se dieron en el pasado por estadística, van a continuar en el futuro estadísticamente funcionando de esa manera. No sé si me estoy explicando. La teoría de Ferrer es que estadísticamente las cosas tienen una continuidad en pasado, o hemos encontrado una continuidad en pasado. Entonces, a futuro,
podemos encontrar otra vez esa continuidad, que así vaya a ser, que así se vaya a presentar. Es decir, algo probable, estadísticamente, es prueba o hace prueba plena. A veces cuando he estado escuchando algunos interrogatorios o contrainterrogatorios, le preguntan a la gente sobre sus costumbres. ¿A qué hora suele usted levantarse? ¿Cuál es la ruta que usualmente usa para irse al trabajo? Como si los datos comunes sentaran condiciones de principios de comportamiento. Pero perdónenme, eso no ocurre. Eso no ocurre. Cuando estuve en la PGR, se me pidió que hiciera un estudio sobre qué tan probable es o qué tanta peligrosidad tiene. Fíjense la pregunta, ¿qué tanta peligrosidad tiene una persona que fue sentenciada por violación, y una vez que salió de la prisión, que ya cumplió su sentencia y que se ha reintegrado, qué tan peligroso es para volver a cometer una violación? Porque decían, un violador que trabajó en una escuela no debería permitírsele volver a trabajar en la escuela. Pero fíjense que la Ley Federal del Trabajo no prohíbe a alguien trabajar. Y tampoco hay una ley que prohíba a la gente trabajar. Y hoy en día, por lo menos en la Ciudad de México, y me parece que a nivel federal, está prohibido pedir cartas de no antecedentes penales, porque es discriminatorio. Pero eso me lo preguntaba el coordinador del señor procurador, en aquel entonces, hoy fiscal. Me preguntaban estadísticamente cómo sean las probabilidades a futuro. Y le digo, eso es imposible. El hecho de que usted ya ha tenido 3 hijas y su esposa se vuelve a embarazar, la probabilidad sigue siendo 50-50% de que sea hombre, sea varón o sea mujer. Porque la verdad es que el hecho de que usted haya tenido 3 hijas o 4 hijas, no significa que la quinta criatura que venga en camino sea mujer o tenga más probabilidades de ser mujer, ¿no? Y también alguien que no ha sido violador y no ha tenido algo en el pasado, no significa que no tenga una posibilidad de que se comporte de una manera hacia adelante, ¿no? Esto, quiero llamar la atención sobre este punto porque es muy importante. Hay quien piensa, y esto es una de las hipótesis que se plantea, de que algo es más probable si existe la estadística de que así sea, ¿no? Dice Ferrer Beltrán, conceptos de probabilidad. ¿Qué tan probable es que un evento ocurra? Y precisamente señala, hay una probabilidad frecuentista y una probabilidad estadística. El razonamiento probatorio en el momento de valoración de la prueba debe buscar la verdad de los hechos. La probabilidad estadística de la hipótesis como modelo de razonamiento probatorio dice Cohen que no es contundente. Pero por el otro lado, la probabilidad subjetiva como modelo de razonamiento probatorio, o sea, la probabilidad subjetiva, sugiere el empleo de estadística bayesiana que analiza la probabilidad de que una afirmación sea verdadera. Fíjense a lo que está llegando este autor. La estadística, fíjense, está buscando con un argumento de razón encontrar una verdad de hecho. ¿Me voy explicando? Este es el punto.
La escuela de Girona diría que sí hay probabilidades. Michel de Tarufo, que era muy amigo de Jordi Ferrer Beltrán, escuchaba estos planteamientos, pero tampoco quiere decir que hayan sido verdaderos, ¿no? Tarufo no es que estuviera plenamente convencido de ello, pero la escuela de Girona parece que plantea esta posibilidad. Y dice, bueno, es una posibilidad, es probable, pero la probabilidad bayesiana es una verdad de razón, no es una verdad de hecho. Por lo menos en materia jurídica no tendría lógica, porque la materia jurídica opera en órdenes circunstanciales, tiene otras formas de pensar que están sujetas a contextos y a circunstancias. Esto creo que es esencial en el tema de criterios de evaluación de la prueba. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, alguna observación, o quiere hacer alguna crítica. A lo mejor yo estoy diciendo algo que es desafiante, o es irregular, o es irreverente. No sé, alguien que haya estado tomando algunos cursos en Girona y tenga algunos otros elementos más allá de lo que yo tengo aquí mostrado, a mí me gustaría que me dieran tal vez una explicación de esto, ¿no? O alguien que haya estudiado a este autor más que lo que yo he estudiado. Pero a mí me parecería que sería interesante ver que la probabilidad se confunde con lo que se debe de probar. Y hay algo que diría Hannah Arendt, y también lo decía Friedrich von Hayek, esta gran filósofa y este gran economista. Vemos una secuencia lógica del pasado que se caminó, de lo que ocurrió. Pero cuando lo vivimos, jamás vimos esa ruta tan claramente como la vemos a pasado. Y es que es más fácil encontrar un rastro en una dirección que ver el rastro hacia el futuro. Porque el rastro hacia el futuro de facto no existe. El rastro a futuro no existe. No estamos determinados, ni estamos predestinados por la secuencia del pasado. Es cierto que el pasado nos lleva a este presente, pero eso no quiere decir que el siguiente paso siga una secuencia del pasado, porque cada instante presente parte de cero, porque tenemos una toma de decisión a futuro y podemos decidir cosas a futuro. Y la prueba de ello está en que no todo el mundo tiene el mismo destino. En materia probatoria todavía esto es de mucho más cuidado. Hasta aquí la exposición del día de hoy. Les agradezco su generoso tiempo y sus observaciones. Y el día de mañana tendré un invitado para que comente con ustedes estos aspectos innovadores del Poder Judicial en la Corte, para que sirvan de manera analógica como casos clínicos en observaciones a cómo tendríamos que valorar una prueba. No sé si alguien más quiera comentar algo antes de que nos vayamos. Si no, les agradezco su generoso tiempo y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.